compartírselos posteriormente, ¿no? Damos inicio entonces. Okidoki. Muy bien. Antes que nada, chicos, ¿alguna duda, comentario respecto a la clase? ¿Quieren hacer comentario? No, no. Ok, entonces ya tenemos el quórum, vamos a continuar. Pues vamos a proyectar la presentación de la segunda unidad. Y lo último que comentamos era el tema de los conceptos fundamentales. Ustedes muy bien investigaron en su actividad número 2, que sí la recibí. Algunos me lo mandaron por correo, pero la gran mayoría sí lo hizo por la plataforma. Igual con el foro de dudas. Mm, ujujú. Para participación, ¿quién quiere comentar qué fue el último tema que vimos la sesión anterior, chicos? Adelante, ¿cuál? ¿Quién gusta? ¿Qué fue lo último que recuerda? No se amontonen, ¿eh? No se amontonen. Esta fue la lista que encargamos de los conceptos fundamentales. No, no son los únicos. Sí, tal vez es lo que me imagino. Pregunté qué fue el último que vimos, pero bueno, chicos, recuerden que si bien no estoy tomando asistencia ahorita, estoy dando participación. Ah, Adamari, a ver, prenda su micrófono y adelante. Creo que lo Profe, digo a manera de broma, ¿no? creo que fue concepto de Estado. El concepto de Estado. ¿Y cuál es el concepto que vimos? Mm, porque si lo anoté. Es Ujú, toda población, adelante. elemento demográfico asentada en un territorio, elemento geográfico sobre la cual se ejerce un gobierno, el poder. Excelente. Muy bien. Adamari, apellido. Hernández Guerrero. Muy bien. Excelente. Vale. Gracias. Sí, ese concepto le va a servir. No, a ti. Ese concepto le va a servir de mucho cuando vean la materia de teoría general del Estado, que van a ver en su segundo semestre. Aunque en teoría yo sé que tal vez han comentado esto el tema de sistemas jurídicos, porque lo que están comparando o en lo que están aplicando en el derecho comparado es en sistemas jurídicos, es decir, en formas de Estado y formas de gobierno. Y sí, cuando decimos el Estado mexicano, nos referimos a esa población asentada en un territorio sobre la cual se ejerce un gobierno, ¿no? Es un concepto fundamental, claro que sí, Estado con E mayúscula. Pero bueno, ustedes en todo caso entienden ese concepto en virtud de los elementos necesarios para su configuración. El Estado no se puede entender si ustedes quitan uno de esos tres elementos. Y lo que comentábamos, hoy por hoy ningún Estado contemporáneo carece de esos tres elementos, población, territorio y gobierno. La única excepción, lo comenté muchas veces, fue el caso del Estado de Israel, que en un momento de la historia de la humanidad había población, había poder, una organización llamada gobierno, pero el territorio no estaba definido, ya que ellos, por parte de la ONU, creo que fue en el 54, si no me equivoco, se estableció en el territorio de Palestina. Pero bueno, es un tema de análisis que seguramente van a ver en su clase de sistemas jurídicos. Ahora, continuando, estos fueron los conceptos fundamentales, chicos. ¿Por qué los encargué como actividad número 2? En el cuestionario que les encargué de 30 preguntas, que la fecha de entrega fue el día lunes, les pedí que usaran ejemplos y la recomendación era que los ejemplos los usaran a partir de los conceptos jurídicos fundamentales, ya que los ejemplos del cuestionario deben haber sido ejemplos de corte jurídico. ¿Ok? De aquí para partir. Claro, hay más conceptos fundamentales, pueden haber usado otros, no hay ningún inconveniente. El detalle es esto, el conocer el concepto, únicamente el concepto, no nos hace expertos en la materia. El que tengan el concepto de delitos y se aprendan un buen concepto de delitos y que lo entiendan, no los hace expertos, ya que ustedes ocupan una mayor extensión, es decir, ver hasta dónde llegamos.
con el tema de delitos, el tema de ilícitos, norma jurídica, acto jurídico, litigio, bienes. Ustedes pueden partir del concepto y de ahí de desglosar toda la extensión. Y es lo que se implica con la carrera de Derecho, que no únicamente se memoricen conceptos, sino que también puedan comprender a mayor extensión. Ahora, el tema número dos, el tema que sigue de acuerdo con el mapa curricular, perdón, con la CUA, sería el tema de lo abstracto y lo concreto. ¿Qué es lo abstracto? Viene del latín abstractio, que significa aislamiento. Es una faceta, una parte de un todo, lo unilateral, lo no desarrollado. Versus lo concreto, que sería en todo caso lo opuesto, que implica la aglomeración, es decir, lo compuesto. En términos más mundanos, el tema abstracto es aquello que no se encuentra concretizado, vaya la redundancia, que no se encuentra aterrizado, queda de carácter abierto, no está limitado por los sentidos, contra lo concreto que ya está especificado, ya está delimitado. Aquí tenemos ejemplos claros de abstracto y concreto. Ejemplo abstracto serían los valores, como sería también el tema de la esperanza, la bondad, la felicidad o esta ficción del poder, que fue lo que explicamos cuando hablamos del tema del Estado. Les pregunté también que me dijeran qué era el poder. Es abstractas ya que no cualquiera tiene la capacidad para entender lo que el autor quiso reflejar en su obra. De ahí viene la abstracción, ¿no? Porque si quiere hablar de Picasso, pues un Picasso evidentemente es una obra concreta. De todas las obras de arte he hablado del Picasso, ¿no? Pero si ya quiero entender qué es lo que el artista quiso expresar con eso, igual eso ya es una implica una abstracción. Ujú. Ok, ok, muy bien. Ahora, el tema del poder, por ejemplo, no sé si cité la clase pasada, si no lo cito nuevamente, esta frase icónica de esta saga llamada Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, donde definen qué es el poder. El poder reside donde el hombre, donde la persona piensa que éste reside. Es una frase muy particular para quienes no han visto la serie, que por cierto la recomiendo en este periodo de, de emergencia, que la puedan ver, con 8 temporadas. El poder reside donde el hombre piensa que éste reside. Hubo un soberano, Luis XV, que decía, el Estado soy yo. Y fue un ejemplo perfecto del absolutismo, un ejemplo de tiranía. Por años se luchó por la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y no, un poder no es más que otro. Es un sistema de pesos y contrapesos, para evitar precisamente esa postura, el Estado soy yo, ¿no? O como dijo el emperador en Star Wars, el Senado soy yo, ¿no? O sea, no se puede depositar todo el poder en un solo ente. En tiempos de emergencia, ustedes seguramente vieron en derecho romano la figura del emperador. Pues la figura del emperador implica una magistratura extraordinaria, que en tiempos de emergencia, como pudo haber sido una peste, ojo, una pandemia, como fue una peste, como la fue la peste que se dio en la Edad Media, en el oscurantismo, como puede ser una guerra, como puede ser una crisis, se suspende la magistratura ordinaria que eran los dos cónsules o el triunvirato, y se le dan facultades extraordinarias a ese nuevo supercónsul que sería el emperador, ¿no? Y que únicamente iba a estar en funciones durante el periodo de la emergencia, ¿no? Si ustedes ya vieron el derecho romano, las 4 etapas del derecho romano, empezando por el sistema arcaico, clásico, preclásico, clásico, posclásico, o la época la monarquía, la república, el imperio y el advenimiento del imperio, sabrán que el imperio duró más de 500 años, ¿no? Porque el poder, una vez que tuvieron el poder, no lo soltaron, ¿no? Y me llega otra frase, otra película que es El Caballero de la Noche, The Dark Knight, que dice, ¿no? Que puedes vivir como un héroe o vivir lo suficiente para convertirte en el villano, ¿no? Que es lo que pasó con la figura del emperador. Bueno, el caso es, el poder es algo meramente subjetivo, ¿sí? Reside donde la persona piensa que éste reside, ¿no? Si le digo, ¿quién tiene el máximo poder en el país? Habrá quien me conteste que Andrés Manuel. Habrá quien me diga, no, pues el presidente, ¿no? Y sí, es algo un tanto subjetivo, ¿no? Sí, efectivamente, Francisco, la ley regia es lo que le permitía, ¿no? Pero esta facultad extraordinaria se la confiere el Senado. Y la intención de eso es de que pueda hacer frente rápidamente a la emergencia, evitando o ya no esperando a la eterna deliberación del Senado, pues, porque se entendía que en tiempos de emergencia hay que tomar decisiones rápidas y efectivas para poder atender a la crisis. Dígase la pandemia, dígase la crisis, la hambruna y demás, que eran probablemente los 3 supuestos por los cuales se pasaba de la magistratura ordinaria a la extraordinaria, ¿eh? Sí, pero también lo mismo decía que cuando acababa la emergencia, se tenían que devolver el poder al Senado para continuar con la república. Es decir, el periodo imperial
no se supone que era por tiempo indelimitado, era por un tiempo delimitado por la emergencia. Claro que la guerra de expansión de Roma pues duró más de 500 años, ¿no? Únicamente por hacer el comentario, ¿no? Pero bueno, no nos salimos del tema, pero es para que vean cómo todas las cosas están relacionadas, ¿ok? Aquí el tema del poder es muy abstracto, ya que ustedes no pueden tocar el poder. Ustedes representan el poder a través de quién representa cada uno de los tres poderes. Andrés Manuel como titular del Poder Ejecutivo Federal. El Congreso de la Unión, como la Asamblea del Poder Constituido, sería el Poder Legislativo, y la Suprema Corte, el Poder Judicial, como cabezas de cada poder, ¿no? Pero uno no es más que otro. Claro, existe un sistema de pesos y contrapesos. El poder realmente en que radica, en que tiene el poder económico, el poder militar, el poder social, es muy subjetivo, ¿no? Hubo un tiempo donde era más que los jefes de Estado, más que los monarcas, más que los reyes, el Papa. Era una figura de poder autoritario, que inclusive el Papa movía a los reyes para que fueran a las cruzadas, que fueran a Asia, a Tierra Santa, a pelear por Jerusalén. Inclusive el poder religioso. Aquí realmente el poder reside donde el hombre piensa que éste reside, ¿no? Más allá de una división de poderes. Pero bueno, es un concepto muy abstracto, ya que ustedes no pueden tocar el poder, pero pueden tener una creencia de dónde reside este. Al igual que la felicidad, que puede ser eminentemente subjetiva. El poder lo representamos el pueblo, haciéndolo valer por medio del voto, o la... Sí, el detalle es este. A ver, eso nos lleva a un tema que comentamos al inicio del curso, chicos. El poder lo representamos en el pueblo, ¿no? El supremo poder de la nación, como lo dice la Constitución, el artículo 39, está en el pueblo. Sí. Dos artículos después, en el 41, ese poder que se reconoció al pueblo se deposita en los tres poderes. Entonces, el pueblo pierde el poder, lo está cediendo. ¿Ok? Lee el artículo 39 y luego el 41 de la Constitución. ¿Ok? Haciéndolo valer por medio del voto. Les comenté, el voto es un mecanismo de democracia indirecta. Tú votas por el representante, él, él llega a ese escaño de poder. Dime cuál es la garantía 100% de que cumpla con tus aspiraciones, con lo que tú como gobernado deseas. ¿No? Es interesante, ¿no? No existe una garantía. Aquí la medida de contrapeso es la revocación del mandato, pero en ese estándar donde únicamente el voto sirve para ello, ¿no? Aquí el detalle es, el poder realmente se ejerce cuando el pueblo directamente toma acción. Y no me refiero a un golpe de Estado, no me refiero a un movimiento, no, no, no. Me refiero a través de los mecanismos de democracia directa, el plebiscito, el referéndum, de iniciativa ciudadana y la revocación del mandato. A través de eso es donde crece el poder y toma decisiones. Entonces lo abstracto es lo que no se puede tocar, lo concreto es todo lo físico. Bueno, es un aspecto nada más. Lo concreto es aquello que puedo aterrizar en algo perceptible por los sentidos, ¿ok? En parte, es parte de la definición. Lo abstracto también viene siendo a veces inclusive subjetivo, ¿no? Como la felicidad. La felicidad, ustedes pueden tocar la felicidad, pueden ver la felicidad, pueden sentirla, es muy subjetivo. Para una persona la felicidad puede ser estar con su familia. Para otra persona la felicidad puede ser probar su postre favorito todos los viernes en la tarde, ¿no? Ir por su pay de queso, quién sabe, o sea, es muy subjetivo, depende de cada quien el estándar de felicidad. Y lo concreto son los objetos. El objeto que yo estoy observando, un libro, un animal doméstico, este, son cuestiones muy concretas, muy específicas. Recordemos que la ley es abstracta. La ley no te dice, cuando fulanito de tal haga esa conducta, no. Dice, aquella persona que realice su supuesto. Y se vuelve concreto cuando fulanito de tal realiza el supuesto. A ver, Fernanda, adelante, active el micrófono y díganos su comentario. María Fernanda López. María Fernanda. Profe, es que en una pregunta del cuestionario, de la Ajá. redundancia, decía que pusieras un ejemplo, como en el artículo Ujú. 41 que eh, lo acaba de decir, como que se le estaba, como que era la voluntad del pueblo, o se le estaba cediendo algo al pueblo, ¿cómo era? El pueblo tiene siempre el inalienable derecho a elegir su forma de gobierno, ¿no? Pero para su ejercicio lo deposita en los tres poderes de gobierno. Ajá, ¿y qué dice el artículo 41? Eso es prácticamente la división de poderes. Y sí, ya no sé qué palabra usó. Es que decía un ejemplo como que dieras, Un super,
que dieras pues un ejemplo que también se estuviera como mm, como refiriéndose al artículo 41, pero como ahí yo no supe qué ejemplo dar, entonces por eso le Pero usted dio el pregunté. ejemplo del 41. A ver, pero dígame, ¿usted dio No, el ejemplo del artículo 41 el ejemplo del artículo 41 estaba ahí y nosotros teníamos que del dar manual? uno parecido, Ujú. pero yo no supe cuál otro ejemplo dar. No se preocupe, vemos el manual si quiere. A ver, manual. Vemos el manual, nomás dígame la página y ahorita lo vemos, ahorita mismo lo analizamos. Igual le Mm, pediré a cualquiera que abra la Constitución y cheque el 41 y lo analicemos de una vez. Ujú. Ahí está. Ok. ¿Seguro que era el 41, compadre? Ay, no me escuchó lo que le dije, ¿verdad, profe? Que el artículo es el No, 41, la pregunta no. No, o sea, no me acuerdo qué pregunta es. La iba a buscar, pero creo que no lo puedo abrir. no te preocupes, si quieres búscalo y en el transcurso de la sesión te lo respondo, no hay problema, ¿ok? Ok, Ok, no hay problema, nomás aquí puso el 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, ¿sí? En ellos deposita, en todo caso, el supremo poder de la nación lo tiene el pueblo. Sí, eso lo dice el 39. Pero el 41 te dice, o sea, dos artículos después, este se deposita, o sea, prácticamente lo está cediendo el pueblo como tal en la división de poderes, en el ejecutivo, el legislativo y judicial. ¿Ok? Es lo que dice en esencia, ¿no? Y es a través de los partidos políticos cómo se puede aspirar a un cargo público, ¿no? Entonces, yo le recomendaría primero que cheque el cuestionario y si quiere en el transcurso de la sesión me dice, si no se acuerda el día de hoy no hay problema, me lo dice el viernes o por el foro de dudas, ¿eh? No hay inconveniente, únicamente para avanzar, ¿ok? No sí, te profe. preocupes. Bueno, volviendo con esto, chicos. Agarrando cualquier concepto jurídico fundamental, una pregunta que sí vi que me hicieron durante la Semana Santa y hubo una sesión, creo que fue en este grupo, era para explicar el árbol de Porfirio. El árbol de Porfirio es una herramienta metodológica muy interesante que se usa mucho en pedagogía para poder explicar determinado tema, ¿no? Y sí, está el ejemplo del tronco, que es el que viene en el manual, donde se ponen las palabras claves en el centro, como a manera de tronco de un árbol, y las demás se van desglosando como si fueran ramas de conocimiento. La verdad, el que más usamos es este, que implica en las llaves y se van abriendo y se siguen abriendo a manera de representar la extensión de la palabra. Por ejemplo, un concepto fundamental sería convenios. Convenios es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Siendo esas cuatro las consecuencias de derecho. Por si alguien le o no, efectivamente, esas son las cuatro consecuencias de derecho. Ahora, en cuanto a la función, los convenios se pueden clasificar en convenios positivos o convenios con función positiva o convenios de función negativa. Tomo esas cuatro consecuencias de derecho y las clasifico. Hablamos de una función positiva de los convenios cuando nos referimos a crear o transmitir derechos y obligaciones. Hablamos de una función negativa cuando nos referimos únicamente a la modificación o extinción de estas. Algo de Porfirio, no del porfiriato. No tiene que ver con Porfirio Díaz. Es un autor que se llama Porfirio, ¿ok? De hecho, al pie de página, no te preocupes. Al pie de página explica quién es el Porfirio y demás, ¿no? Insisto, es muy usado en pedagogía. El ejemplo que puso es el toral, en el que ponía las palabras claves con negritas en el centro, como un eje, como una columna vertebral. Va, es un ejemplo. El que más usamos es este. Abrimos llaves y subllaves de temas. Esto es para ver la extensión. Insisto, ustedes no aprenden el tema únicamente memorizándose el concepto jurídico fundamental. No.
Ustedes no por investigar el concepto de delito ya son expertos en delitos. Por investigar el concepto de ilícito ya son expertos en ilícito y lo conocen todo. No, es una muy corta extensión, lo cual es de mayor comprensión. Pero ustedes realmente van a dominar el tema en la medida que vean toda la extensión de ese concepto. Por ejemplo, partimos de este concepto fundamental que es convenio. Ahí en la bolita se encuentra el concepto. Va. Pero ese concepto, yo abro estas dos llaves y explico la función, en este caso, la función positiva y negativa. Del concepto que me marca las cuatro consecuencias de derecho, tomo dos para la función positiva y dos para la función negativa. Crear y transmitir es una función positiva del convenio. ¿Dónde viene esto? Se preguntarán. En cualquier libro de doctrina de derecho. En este caso es derecho civil, aunque también en introducción se menciona. O sea, esto no viene de la nada, o sea, viene obviamente de esta fuente formal indirecta del derecho, que es la doctrina, que es la que usamos en toda la carrera para poder en todo caso desarrollar esa ciencia del derecho. Igual, el tema de los delitos va a estar obviamente en una doctrina penal, que sería lineamiento de derecho penal de Fernando Castellanos o derecho penal de la doctora Griselda Muchategui. O sea, por cada materia del derecho, por cada rama y materia del derecho, tenemos doctrina especializada en cada uno de ellos, ¿no? Y más de un autor por materia. ¿Ok? Por eso lo importante no es únicamente estudiar las leyes, sino también la doctrina. Los autores, los especialistas en el derecho, desde García Maínez, Villoro Toranzo. Por cierto, no recuerdo si fue en este grupo, si me preguntaron por el libro de Villoro Toranzo. No contesté porque lo estaba buscando para compartírselos. Yo creo que lo tenía en la mano. Denme chance de buscarlo si fue este grupo, no sé si fue en este grupo o en el 01. Este, tengo el de Álvarez y el de García Maínez, pero digitalizados en PDF. El de Villoro lo tengo físico, pero no sé si lo tengo digital. Si me dan chance de buscar estos días, se los comparto. Insisto, creo que fue en este grupo donde hicieron ese cuestionamiento. Insisto, esta doctrina te explica en todo caso la extensión de la palabra. ¿Ok? Aquí tenemos un primer nivel de convenio, abro una función positiva y negativa. La función positiva se refiere de las cuatro consecuencias de derecho que uso para definirlo o conceptualizar el convenio, que era de transmitir derechos y obligaciones. Y ahí puedo abrir otra llave, otra separación, nada más en la parte en la función positiva de crear, positiva de transmitir. Y en crear puedo clasificar los contratos, por ejemplo, de arrendamientos relativos de uso, ya que el contrato de arrendamiento crea un vínculo, crea una relación entre arrendador y arrendatario. Usualmente todo contrato presupone por lo menos dos partes. ¿Por qué? Porque el contrato por definición también es un acuerdo de voluntades, pero únicamente un acuerdo de voluntades que se limita a crear o a transmitir derechos y obligaciones. Es decir, es una subespecie de convenio por la función positiva, clasificado así por la función positiva del convenio. Porque si también pudiera modificar, extinguir, estaría hablando de un convenio realmente. ¿Ok? Insisto, si es un acuerdo de voluntades que se limita únicamente a crear y transmitir, estoy hablando en todo caso de la función positiva del convenio y únicamente estaré hablando entonces de contratos. ¿Ok? Por lo que respecta a acuerdo de voluntades. Y en el tema de la función positiva puedo abrir otra llave clasificando en contratos que crean y contratos que transmiten derechos y obligaciones. Los que crean sería, por ejemplo, el arrendamiento, que crea un vínculo entre arrendador y arrendatario, un vínculo de derechos y obligaciones, por el cual uno se compromete a pagar la renta y otro a permitir la casa de habitación. Otro se compromete a permitir la casa de habitación y tiene el derecho a exigir el pago de la renta. Esa relación, ese vínculo que nace, ¿no? O el contrato para transmitir, que evidentemente que es muy fácil. Cualquier contrato traslativo de dominio, como sería la compraventa o la donación. La compraventa entre comprador, de hecho aquí lo pongo en la siguiente filmina. Es bien claro, entre comprador y vendedor existen derechos y obligaciones correlativos, ¿no? Es una relación, también es una relación, pero aquí más que nada lo que se busca es la transmisión de un derecho de propiedad. Un derecho de propiedad de un bien, por una cantidad cierta en dinero, ¿no? El vendedor tiene el derecho o la facultad, la potestad de exigir el pago en virtud del contrato de compraventa, el cual es correlativo a la obligación del comprador de pagar el valor de este. A su vez, comprador tiene el derecho, la potestad, el atributo, la facultad de exigir esto. Sí, el testamento entra en transmisión. El detalle es que el testamento no entra como contrato en virtud de que no es un convenio. Y esto a razón de que, dígame cuál es el acuerdo de voluntades en el testamento.
¿Con quién se tiene que poner de acuerdo el testador, María Isabel? El testador, el que hace el testamento, ¿con quién tiene que estar de acuerdo? La respuesta es con nadie. El testamento entra en una clasificación diferente, que se llama ¿escribir? Declaración unilateral de la voluntad. ¿Ok? Esto lo van a ver cuando vean el tema de obligaciones, una materia que pues, su servidor imparte, que se llama Derecho Civil 3 o obligaciones. Son las fuentes de las obligaciones. ¿De dónde nacen las obligaciones? La obligación puede nacer de la ley, ¿sí? Por ejemplo, la obligación de pagar el salario, ley federal del trabajo. La obligación de dar alimentos, Código Civil. Pero en el testamento lo que pasa es de que no hay un acuerdo de voluntades, por lo tanto no entra en este esquema, en esta firmina. El testamento lo puede hacer cualquier persona de manera individual, obviamente, ante notario, pero no ocupa ponerse de acuerdo con el notario, ¿no? Él decide cómo quiero, a quién le dejo la casa, a quién le dejo el carro, a quién le dejo las cuentas bancarias, o sea, él decide, ¿ok? Siempre y cuando los bienes sean de él, ¿ok? No te preocupes, no te preocupes. Así hay muchos, ¿eh? Declaraciones unilaterales de la voluntad es el ejemplo perfecto del testamento, el legado, que es, puede ser parte debe ser parte del testamento. El testamento es a título universal, se dan derechos y obligaciones. Por ejemplo, el testamento dar una casa, por supuesto, ¿no? Sería el derecho, ¿no? Sería el activo. Pero el pasivo sería, oye, pues debe predial y tiene un crédito hipotecario. Ah, pues paga eso y después ya te lo quedas, ¿no? Y el legado únicamente son bienes, como puede ser, te dejo el carro. Te dejo estas joyas. Te dejo esa cuenta bancaria, ¿no? Entonces, otro también son los títulos de crédito, como el pagaré, como los cheques, como la letra de cambio. Esto también es unilateral. La promesa de venta, la promesa de recompensa. Cuando se les pierde el perrito, ¿no? Espero que a nadie les haya pasado, ¿no? Se les pierde el perrito y ¿qué dice? No, se ofrece recompensa que me dé razón del Firulais, ¿no? Sí, yo me estoy obligando a que si alguien entrega el Firulais, el perro, pues yo le tengo que dar una recompensa, una remuneración, ¿no? ¿Ok? No te preocupes, únicamente para que quede claro, ¿no? Este tema es muy importante, sí nacen derechos y obligaciones, pero ahí no hay acuerdo de voluntades previo. ¿Ok? Muy bien, juega. Entonces, aquí lo que les digo es de que, imagínense chicos, donde dice función positiva, ustedes abren otras llaves y separan la función positiva que crea y la función positiva que transmite, ¿no? Entonces, ahí clasificamos, ¿no? ¿Ok? En la negativa puedo hacer lo mismo, separo modificar, función negativa que modifica, función negativa que extingue, ¿no? Y les comenté que modifica, pues entra el convenio de pago. Sí, ustedes hacen convenios de pago cuando no pueden cumplir con una obligación persistente. Por ejemplo, un contrato de crédito que ustedes no pueden cumplir en tiempo y forma. No lo pueden cumplir en virtud de qué? De ahorita del coronavirus, por ejemplo, que no tienen una fuente de ingresos y siguen generando deudas, ¿no? Ustedes pueden cerrar un convenio de pago para modificar la obligación original que nació del contrato. Ay, muchas gracias. La obligación original, ampliando el plazo, congelando los intereses o ampliando la deuda, pero dando más tiempo para cumplir, ¿no? Para evitar la ejecución. Eso se llama convenio de pago. Muy común en la práctica. O en su defecto, uno que extingue, que les puse un ejemplo concreto, una extensión sería el convenio de divorcio. No le llaman contrato de divorcio, le llaman convenio de divorcio. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de voluntades que viene a extinguir una relación jurídica que nació con el acto jurídico matrimonial, acto jurídico solemne del matrimonio. ¿Ok? Y así puedo ir subdividiendo y subdividiendo, ¿no? Pero el génesis de esto fue la palabra convenio, ¿no? Entonces, el árbol de porfirio voy abriendo el esquema a partir de un génesis, a partir de una palabra base, que es el concepto fundamental de convenio. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Aquí, ¿me puedes ayudar? No, ok. Ámbar. Alfredo, adelante. ¿Qué pasó? No, es que hijo, pensé que íbamos a leer. Sí, ¿me puede ayudar, por favor? Sí, Adelante. la mente humana. Alfredo, adelante, por favor. ¿Me escucha bien? Pásatela, gracias. Dice, la mente humana fija su atención en un objeto de conocimiento que logra captar mediante la sensación y la abstracción sus características esenciales y accidentales. ¿Sigo? Por favor. La idea es una esencia pensada y es universal. Es cuando se aplica a todos los seres de una misma especie.
Los conceptos que son captados por la inteligencia humana de un sujeto logran manifestarse o expresarse mediante palabras o términos. La palabra es sonido o conjunto de sonidos mediante las cuales se expresa el concepto. Correcto. Perdón, Dariana, ¿quiere comentar algo? Dariana Sibeli. No, es que yo también quería participar para leer, pero pues ya no. No, ahorita me ayuda, no se preocupe, le agradezco. De verdad, chicos, a ver, una pausa aquí. Agradezco mucho la participación. Este es uno de mis grupos más participativos y se los agradezco mucho. Nomás ahorita vamos avanzando, ¿ok? Ahorita le doy la palabra a Adriana. Si tienen alguna duda... Gracias. No te preocupes, gracias. Ok, sí, aquí prácticamente es cómo materializamos la abstracción en cuanto a las características esenciales. La esencia, la esencia propiamente del objeto de conocimiento, ya sea mi objeto de conocimiento, la justicia, como algo abstracto. La justicia es algo abstracto, ustedes no pueden tocar la justicia, no lo pueden definir. No, es que la justicia es la Temis, ¿no? La mujer ciega con la balanza. No, es una representación, es la diosa Temis de la justicia, pero ella no es justicia, ella se llama Temis, ¿ok? Una persona en todo caso es un objeto muy concreto, ¿no? De conocimiento, objeto de conocimiento, ¿ok? Vale, aquí el tema es, usamos las palabras o los términos para poder en todo caso expresar un concepto o una idea. Y aquí es muy importante el tema del sonido, ya que la palabra en esencia o el término es el sonido o conjunto de sonidos del lenguaje con el cual nosotros logramos expresar a terceros dicha idea o dicho concepto, ¿no? En las lenguas romances que derivan del latín, el inglés, el francés, el castellano, por ejemplo, hay ciertas similitudes, por eso a veces suponemos ciertas palabras. Hay una raíz base, hay una raíz base del lenguaje. En la cultura oriental, por ejemplo, es mucho los sonidos, los altos y bajos sirven para determinar palabras diferentes, ¿no? Y por eso es muy diferente el coreano al japonés y dentro del mismo chino el cantonés al mandarín. ¿Ok? Bueno. Ay, sí, esto ya lo habíamos platicado también, ¿no? Entonces, a partir de aquí es donde captamos ideas de conocimiento jurídico para establecer los conceptos jurídicos fundamentales. Esto ya lo hemos comentado. Ok, aquí está la actividad 2, que fue ya la recopilación de estos conceptos fundamentales y hablamos de extensión. Dariana, ¿me puede ayudar aquí, por favor? Si es tan amable, Dariana. Sí, profesor. La extensión es amplitud en relación con el número de individuos a los cuales se aplica la idea o concepto. Es la mayor o menor universalidad de la idea. Puede aplicarse a muchos o pocos objetos, como animal, mamífero o Claro. león. De manera ascendente, ¿no? Yo puedo decir, ¿el león qué es? Es un mamífero. Ajá. Y entra en el reino animal. Y es un ser Sí. vivo. Y es un ser de Dios. Y bla, 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 y puedo ir sobre eso, ¿no? Empiezo en todo caso a ver toda la extensión de lo que implica esto, ¿no? O tu clasificación. O puedo partir al revés, o sea, los animales. Y me puedo hablar de todos los animales que hay, separarlo en mamíferos, aves, peces, anfibios, microorganismos y demás, ¿no? Y cada uno irlo subdividiendo, ¿no? Y ver que la amplitud del término animal es bastante amplio. Todo el reino animal implica todo un estudio, ¿no? Tan importante que hay expertos que se especializan en ciertos mamíferos. Y de ciertos mamíferos a ciertos, dentro de los simios, uno está especializado en chimpancés, otro en gorilas, otro en mono capuchino, o sea, ahí ya es tan amplio el conocimiento, es tan extenso, tan amplio, que ocupamos especializarnos, ¿no? Ya que una ley prácticamente es de que a mayor extensión va a haber menor comprensión. O el conjunto de conocimientos, por la amplitud, ¿no? Continúe, por favor. Dariana. Mande, profesor. Continúe, por favor. Ok. Comprensión. Es la amplitud del concepto en cuanto al conjunto de notas o características que encierra. Disculpe. ¿Por aquí? Hace referencia al contenido de la idea. León, mamífero, animal. Exactamente, no te preocupes, gracias. Aquí implica en todo caso el realmente comprender los términos, ¿ok? Le pido por favor que apague el micrófono, Adriana, por favor. Sí, aquí vemos en todo caso la comprensión. Y como menciona Francisco en el chat, efectivamente, también por eso se usa en toda el término o la expresión en toda la extensión de la palabra, ¿no? A todo lo que esto refiere, ¿no? ¿Ok? Esto viene desarrollado también en el manual, de hecho viene como casi la mitad, ¿no? Si me puede ayudar aquí, por favor, Ámbar, si es tan amable. Ámbar. Ley de la extensión y de la comprensión. La extensión y comprensión de los conceptos
está en razón inversa una de la otra. A mayor extensión, menor Ujú, comprensión, y a menor extensión, mayor comprensión. Útil para ujú. distinguir, clasificar y ordenar conceptos. Extensión hacia arriba, Exact- comprensión hacia abajo. exactamente, ¿no? Entonces yo voy a tener una mayor comprensión, y de hecho, disculpen, la palabra comprensión va con H, ¿eh? Nomás que aquí quiero que me lo corrija automáticamente el corrector, pero aquí hablamos de comprensión con H, ¿no? Le vamos a comprender el tema, ¿no? E incluso cuando hay menor extensión, o de poquito en poquito, así es como se hace el conocimiento, ¿no? Belén, ¿quiere comentar algo? Vi que levantó la mano. Ah, no, profe, quería leer, pero ya leyó. No, no te preocupes, te agradezco mucho. Dariana, ¿quería preguntar algo? Sí, profe, aquí es donde aplica el árbol de Porfirio. Sí, sí, ¿Sí? sí, así es. Sí, escuchando la Que, música. miren, la intención de la actividad número uno, que fue el mapa mental y conceptual, era que fueran trabajando con ello, ya que el árbol de Porfirio puede tener muchas, ¿qué implica el árbol de Porfirio? En esencia es esquematizar el conocimiento, esa es la intención de esto, ¿no? Y lo pueden hacer a través del árbol de Porfirio, así con el tronco, o con las llaves. En lo personal y pedagógicamente, yo uso más las llaves, como el caso del convenio. Ustedes lo van abriendo seccionalmente, ¿no? Y un concepto lo va llevando a otro, ¿no? Que todos están relacionados, o sea, no puedo salirme del tema de hablar de frutas y luego meterme con las verduras. No, 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 no. Paola Suárez, dígame. Paola, Ah, sí, pues yo le iba a Paola. decir, es que dijo que... ¿Me escucha? Sí, sí, Ah, es que le sí, dijo a Paola, adelante. Ariana que, o sea, es lo que le iba a decir, es como el árbol de Porfirio es como un esquema, ¿no? Que podemos utilizar Así es. para introducir la información, no es como que aplique aquí la ley de extensión. Más bien podemos poner la ley de Ujú. extensión como para desarrollarlo mejor en el árbol de Porfirio, ¿no? ¿O me Exacto. equivoco? Tal cual como lo dijiste es correcto. No, 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 estás bien, tal cual como lo dijiste. Nada más que de las formas de representarlo o esquematizarlo, yo recomiendo la segunda que usa el manual, que es en base a llaves, es el que más usamos realmente. Sí. El primero sí se usa mucho en pedagogía y en ciencias sociales sobre todo, pero el que más usamos los maestros en ciencias sociales, ciencias jurídicas, es el segundo, que son las llaves, ¿no? Usualmente lo hacemos en el pizarrón o lo hacemos en diapositivas, ¿no? Pero es correcto lo que tú comentas. Sí. Muy bien. Ah, ok. Ya se ve Muchas todo. gracias. Paula, pues contigo fue con los que hablé en la Semana Santa, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. Ah, sí, sí, no quedo duda con eso, ¿verdad? No, 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 gracias. Ya sería todo. Ok, no, no, a ti. O creo que continuamos. La música del compañero, pues no lo escuché, pero bueno, no escuché la música, pero continuamos, ¿no? Y aquí llegamos a este tema, que es el que había puesto en el foro de debate. Y, chicos, de verdad pretendo hacer más de esto, ¿no? Y sí vi que hubo una compañera que participó y me dio mucho gusto, nada más que no intervení porque quería ver que hubiera más argumentos. A ver, Paola, ¿qué pasó? Paola. No, no, ya nada, es que se me olvidó quitar la manita. Ok, les platico, no te preocupes, Sí, Paola, no pasa nada. Cuando levantan la mano, yo la bajo, pero yo la bajo para tener en cuenta quién sigue participando, ¿no? Si ustedes la bajan, yo dejo de ver quién está levantando la mano, ¿ok? Entonces, nada más, si le da clic, no se preocupen, déjala levantada y yo la bajo, ¿ok? Ok. Entonces, aquí, no sé si esto lo comentamos, esto ya lo comenté con el otro grupo, no sé si lo hice con ustedes. Fue, la actividad número 3 realmente fue más bien el foro de debate. Y aquí era, tengo esas palabras, ¿ok? Estos conceptos. Ujú. Y dijo una cosa, chicos, son jurídicos, todos. De mayor a menor extensión, ¿cómo los ordenarían y por qué? Y aquí es donde nuevamente, ahí se me acabó el tiempo. Abro el espacio, chicos, díganme, ¿cómo los ordenarían ustedes de mayor a menor extensión? ¿Y por qué? Doy 10 segundos para quien quiera participar, para que tenga participación, o empezamos con dedocracia, chicos. Empezando ahora, adelante. Ahí, güey. Eso fue rápido. Muy bien. Dariana, a ver, adelante. Sí, yo considero que primero pues es la ley, ¿no? La que estipula pues los derechos y las obligaciones de las personas. Después norma jurídica, Continúo. pues porque es jurídica, porque pues es jurídica, serían como, pues sí, norma jurídica, ¿no? Y después norma y
por siguiente reglamento. Yo ahí considero que es ¿Qué? sí, ¿no? No, de ¿Por qué? menor Aquí, extensión, de menor a mayor. Creo que lo hice al revés. a ver, lo ¿Y escribí por como usted qué? me lo dijo ahorita. Po- Dígame ok, por qué. y porque porque así es como va teniendo de más a menos peso jurídico en las personas. Define el peso jurídico. ¿Hace alusión a la gravedad o qué show? ¿Mande? ¿Por qué? ¿Cómo que peso jurídico? Ok, sí, que tiene como... Ay, no sé, profe. Ah, a eso estamos llegando. Usted dio una respuesta, es la que escribí en la charla que usted me dijo, pero ese es únicamente como lo ordenó. Recuerda aquí lo importante, chicos. Ahorita le doy la palabra a Pablo, no de un segundo. Aquí lo importante, chicos, lejos, aunque se equivoque, no pasa nada. Es de que ustedes empiecen a hacer dos cosas: su capacidad de razonar y de argumentar. ¿Ok? Sí, sé que son alumnos de primero, sí lo sé. Y no van a dejar de serlo hasta que lleguemos a mayo. Alumnos de primero. Pues después van a ser alumnos de segundo y luego de tercero y de cuarto y quinto. Y esta capacidad de razonar y argumentar va a ser en la medida en la que ustedes empiecen a ordenar sus ideas y empiecen en todo caso a buscar, a ver, yo doy esta respuesta a esta pregunta y yo elegí esta respuesta por esto y el otro. No, no fue porque yo pienso que el maestro piensa esto, no, no. Fue porque lo que yo investigué respecto a esto me da los motivos suficientes para justificar, fundamentar mi respuesta. ¿Ok? Así es como tienen que irse manejando. Entonces, aquí el ejercicio es eso. Paola Suárez, adelante. Ah, ok, yo la tengo. Sería norma, porque es la regla de conducta, norma jurídica, ley y reglamento. Porque pues en la última sería reglamento porque busca ejecutar la ley. Sería el conjunto de normas jurídicas, entonces por eso quedaría así. ¿Por qué primero norma? Porque es la regla de conducta, o sea, es la base. ¿Y por qué después norma jurídica? Porque pues es coercible, bilateral y es como que abarca la norma. ¿Sí, no? ¿Por qué después ley? La ley, a eso no me acuerdo por qué, pero así va ordenado, estoy segura. Ley y ya luego reglamento. A ver, ok. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una combinación diferente? ¿Alguien más? ¿Una combinación diferente? ¿Paola? Ah, Paola, sí te di participación, no te preocupes, pero quiero Ok, saber si pero alguien más sí tiene una está bien, opinión ¿no? diferente. El reglamento debe ser el último porque busca ejecutar pues la ley y sería el conjunto de normas jurídicas. Antes de explicarlo, vamos a ver todas las opciones posibles y los argumentos. Ah, ok. ¿Alguien más te traiga una combinación? No te preocupes. ¿Alguien más que traiga una combinación diferente que quieres poner de los 35 conectados? Francisco, adelante. Puse norma, ley, norma jurídica y reglamento. ¿Aló? A ver, dígame por qué. Primero la norma que es en sí la prohibición, bueno, la prohibición o la cuestión que regula la conducta. Después la ley que para mí tengo entendido que ya es cuando la norma se hace efectivo, se estipula, se tipifica, lo que sea, de ahí convirtiéndose en sí una norma jurídica, y el reglamento que sería el conjunto de las normas jurídicas una vez que ya están reguladas y tipificadas, siendo todas las antes mencionadas con la intención de coercionar y de mantener el control y sumiso al individuo. Ok, ok. Me parece bien el argumento. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. ¿Apellido? Ramos Carrillo. Vamos, Cari. Ok. Muy bien. Chicos, me han estado participación, o sea,
No he explicado nada todavía, pero les estoy dando participación a los que están participando, ¿ok? No se preocupen, ¿eh? Paola y Darina. Ok. ¿Alguien más hay una combinación diferente que quiera argumentar? Insisto, y hago énfasis en que quiera argumentar su respuesta, explicar el por qué. A las 3, a las 2 y a la 1. Ah, Francisco Javier, adelante. ¿Algo más, Francisco Javier? No, ok. Belén, dígame. Belén Magali. Belén. Yo, ah, yo diría que primero es la norma, porque es la que Ok. es la base, como dijo mi compañera, es la que organiza la conducta. De ahí yo diría que es la norma jurídica, y luego, porque ya de la norma así, de la conducta sigue la norma jurídica, que es la que te viene regulando, y luego sería como se estipula en la ley, ya que está todo ahí en la ley estipulado. Yo creo que ya estuviera organizado en el reglamento. Ok. No sé Muy si bien, me Belén, te quedo. agradezco mucho. No te preocupes, Belén, te agradezco mucho. Muy bien. Ok. Entonces, usted está de acuerdo en el mismo orden de la compañera Paula, nomás que así nos da los argumentos. Está bien. Aquel ejercicio, chicos, nada más era para que ustedes vieran lo previamente mencionado, lo razonaran y expusieran su argumento, chicos. Porque yo sé que les va a pasar mucho esto. O sea, yo también fui uno de primero, chicos, si lo entiendo. Tengo la respuesta, es correcta. Yo entiendo que es correcta, pero me cuesta mucho expresarlo. Eso es natural, chicos, a todos se nos va dando en cualquier materia y en cualquier carrera. Cuando empiezas a estudiarla como tal, puede ser que tu mente automáticamente razone y te lleve a la respuesta, pero tal vez no tuvieron precaución de ver por qué razonaron de esa manera y les cuesta un poquito expresarlo, ¿no? Eso no implica eso no implica que sea falso su idea. No, no, no. Implica que tal vez falta en todo caso la formalidad en cuanto a la expresión. Recuerden que ustedes tienen que trasladar lo que ustedes están pensando y razonando a un auditorio o a una contraparte o a una autoridad para buscar la convicción, el convencerla a esta y que falle a su favor. ¿Ok? Entonces, no se preocupen, eso es perfectamente natural. De entrada les digo que el orden que menciona Paola y que menciona Belén son los correctos. ¿Ok? Les doy los argumentos. ¿Ok? No iban mal, nada más hay que ir puliendo. ¿Ok? Efectivamente, aquí lo primero que tuvieron que haber hecho cuando vieron esta pregunta era investigar el concepto, obviamente en el contexto jurídico de cada uno de los cuatro. ¿Qué se entiende por reglamento, por norma, por ley y norma jurídica en el contexto jurídico? Eso es lo primero que tuvimos que haber hecho. Y a raíz de las datos, obviamente en el contexto jurídico, es como yo empiezo a razonar. Eso hubiera sido lo primero que hay que hacer. No lo puse en instrucción. Sí, es cierto que no lo puse en instrucción, pero es lo que se debió haber hecho. ¿Ok? Es correcto. Primero empezamos con norma, porque norma es toda directriz que busca regular el comportamiento. Punto. Pueden buscar la definición si quieren, inclusive en la RAE, y les va a decir algo similar. Es toda ordenanza, toda directriz que busca normar, regular el comportamiento. Punto. Y si recuerdan, chicos, en clase comentamos que las normas se pueden clasificar en normas morales, normas sociales, normas religiosas y por sus características en norma jurídica. O sea, que tenemos 4 especies de normas: sociales, morales, religiosas y jurídicas. Las demás son sus primas, ¿ok? Pero en base a esas características que vimos de bilateralidad, heteronomía, exterioridad y coercibilidad, es que podemos distinguir que en base a las características son diferentes. Entonces bajamos a un nivel. Norma, abrimos la llave en 4 y nos clavamos con las jurídicas. Ok. Norma jurídica, directa o indirecta, es toda fuente formal directa del derecho. ¿Ok? Y dentro de las fuentes formales tenemos la legislación. La legislación es una norma jurídica. Norma jurídica es ley. Norma jurídica es tratado internacional. Norma jurídica es constitución. Norma jurídica es código. Norma jurídica es reglamento. Norma jurídica es, van a ver más adelante en materia fiscal, el decreto ley, decreto delegado. ¿Ok? Esas son normas jurídicas. ¿Ok? Siguen un proceso legislativo o un proceso reglamentario. ¿Ok?
Pero falta la última encrucijada. ¿Qué es primero, la ley o el reglamento? Si me voy al concepto, la ley efectivamente nace de un proceso legislativo, el que ya citamos que es el IDASPI, ¿no? Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, inicio de la vigencia. Chilo. Pero el reglamento, que yo les he dicho en clase, no me lo suman. Cuando hablan de legislación y de leyes, no me meten al reglamento. Cuando hablan de proceso legislativo, pueden hablarme de ley y de código, y no hay tanta bronca. La diferente ley y código es que el código va por materias, código civil, código fiscal, y hace una acumulación de otros términos, ¿no? Pero bueno. Y la misma constitución entra como ley, sí, ley suprema, pero es producto del proceso legislativo, las reformas de este. ¿Ok? Van a ver que una constitución puede nacer por poder constituyente y constituido, pero eso es otra materia. Pero bueno, ahí me la podrían meter sin problema. Constitución, ley y código. Pero el reglamento no. El reglamento es una fuente formal directa aparte, en cuya definición se dice que es producto, para empezar, del Ejecutivo, siendo las reformas a la Constitución, las leyes y los códigos chamba meramente del Legislativo. Primera diferencia. Segunda, el objeto del reglamento es velar por la exacta aplicación, ejecución de la ley. ¿Cómo puede haber un reglamento previo a la ley que está ejecutando? Es decir, todo reglamento presupone una ley previa para su análisis. Por lo tanto, por esa extensión, por esa comprensión de esta definición, primero va la ley y luego va el reglamento. Checo el comentario de Javier. Y como razonamiento unánime, que el reglamento iría en la última instancia, ya que es cuando todas las normas se codifican. El razonamiento unánime siendo por los que participamos. Sí, el reglamento va al último, no tanto por eso, sí, porque todo, a ver, ¿qué entiendes por codificación? Que se enumera artículo primero, segundo, tercero. El reglamento también va artículo primero, artículo 2, va igual. Si, o sea, si checas el código fiscal y y el reglamento código fiscal de la federación, empiezan igual, artículo primero, artículo primero. O sea, no es el mismo texto, ¿no? Pero igual la redacción va igual, por articulados. Aquí lo que implica es que el reglamento surge a posteriori. No puede haber un reglamento sin una ley previa que pretende ejecutar. A ver, déjenme ver si les puedo compartir esto. Dame un segundo. Permítanme. No sé si alguien quiere comentar algo por mientras en lo que subo esto. Es otra presentación, chicos, ¿ok? Profe, yo tengo una duda. Adelante, dígame. En ley puedes repetir como, Sí. como porque sería la tercera, porque todas las demás sí las tengo estructuradas, pero como que ley es la que no la tengo completa. No te preocupes, nomás dame un segundito y ya estoy, ¿ok? Ujú. Ok, vamos a explicar esto. No te preocupes, Arely. Ok, por ejemplo, aquí tengo la palabra norma, ¿no? Y me voy a la RAE. Inclusive aquí no es bronca porque la norma es un término genérico. Es toda regla que debe seguirse. Va, por eso voy a la primera, ¿no? De todo el universo de normas jurídicas y demás, lo primero, la base, el génesis, es la palabra norma, ¿no? Creo que no hay duda que esa debe ser la primera, a tema de extensión, ¿ok? Ahí les pongo la definición, regla que debe seguirse, ¿no? Que a la que deben ajustarse todas las conductas, tareas o actividades. Y no te dicen ni qué tarea ni qué conductas. Todas las conductas son norma, ¿no? Y después de ahí, en este apartado, se habla en todo caso de la norma jurídica y su lugar que tiene dentro de sus primas, que son las normas sociales, morales, religiosas, que les digo, en virtud de las características yo las puedo clasificar. Puedo decir cuáles son las morales, cuáles son las religiosas, cuál es la social, y ya las diferencias yo creo que queda más claro con ese esquemita, ¿no? Qué característica tiene y cuál no, ¿no? Y ahí se nota claramente por qué en un segundo nivel tenemos estas cuatro normas jurídicas, por eso va en un segundo nivel, porque hablo de normas y ya cuando le pongo un calificativo de jurídicas implica ver esas características, ¿no? Creo que ahí no hay ninguna duda, quiero pensar. Una duda y me dice, ¿no? Es por el 1 y 2. En cuanto al 3, bueno, ya implica entrar al tema de las fuentes del derecho, ¿ok? Y de dónde nace la norma jurídica, ¿no? Específicamente nos clavamos con el tema de las fuentes formales, que son todas estas. ¿Mm? Legislación o jurisprudencia, proceso reglamentario, insisto, estas dos se cuestan aparte, ¿ok? ¿La legislación qué es? Ojo,
le pueden llamar legislación o proceso legislativo y está bien, como fuente formal directa. La legislación. Paula, aprovechando, ¿me ayudas a leerlo, por favor? El cuadro azul. Sí, ¿me escucha? Sí, claro, adelante. Ok. Fuentes formales, la legislación, proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general, a las que se les da el nombre específico de leyes. Ok. Ujú. Y como resultado de ese proceso legislativo que implica una serie de etapas en orden, concatenadas para dar un producto que se llama ley, tenemos a la ley. ¿Me ayudas con ese último cuadrito? Por favor, Así como resultado del proceso. ¿Yo? Sí. Ok, como resultado del proceso tenemos a la ley, que es una norma jurídica general, abstracta y obligatoria. That's right. Entonces, ahí creo que no hay duda con eso. Y por eso, tengo norma. Dentro de la norma su clasifico social, religiosa, moral y jurídica. Ok, ya me bajé la jurídica. Todo lo que tiene que ver con el derecho entra como norma jurídica. Entonces, pues es el segundo nivel. Y dentro de las normas jurídicas está la Constitución, está la ley, están los tratados internacionales y está esta cosa que es ley. Que yo les digo, para fines prácticos, también pueden meter aquí como resultado un código. Un código también puede ser producto del proceso legislativo. Una ley, un código, sus respectivas reformas, inclusive reformas a la Constitución. ¿Ok? Es lo que va a ser chamba o va a ser resultado de este proceso legislativo. Pero no el reglamento. Pero no el tratado internacional. Eso se cuecen aparte. ¿Ok? Y aquí pues ya está, este es el proceso que le da origen, ¿no? Si ven las siglas, las primeras palabras, pues el IDASPI, ¿no? Ya lo comentamos, ¿no? Y seguramente ya lo vieron. Sí, esta vez ya se compartí, según yo. Bueno, esto lo hemos comentado algunas veces, ¿no? De que donde nace, las cámaras, todo esto viene en el artículo 72 de la Constitución, chicos. Si quieren ver, 71 y 72 de la Constitución, viene todo esto, tal cual, cómo nacen las leyes, los códigos o las reformas. Y bueno, la jurisprudencia es una chamba más larga, ¿verdad? La comentamos una vez, pero no. Esta es una fuente formal indirecta. No. Nos vamos a. Deme un segundo, y vamos. ¿Sí? Ahí vamos, tranquilos. No se me vayan. Ahorita en unos 5 o 10 minutos, terminamos, no se preocupen. Déjame llegar al punto. Ahí está. Ajá. A ver, Francisco, ayúdame. Proceso reglamentario. El proceso reglamentario, proceso por el cual el Poder Ejecutivo da origen a normas generales, abstractas y obligatorias llamadas reglamentos. El reglamento, como resultado del proceso, es el conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Ok, y les juro, eso no lo digo yo, lo dice la doctrina y también la misma Constitución. Insisto, de aquí para empezar la chamba no es proceso legislativo, es reglamentario. Aquí el legislativo no mete cizaña, el legislativo no se mete aquí. Esa es chamba del Poder Ejecutivo, del que ejecuta ¿qué? La ley. Una forma de ejecutarla, no solo con la policía o con las autoridades que la aplican, sino también con la expedición de reglamentos. Yo les digo en términos más coloquiales y mundanos, ven el reglamento como ese instructivo que te dice cómo debe aplicar la autoridad la ley, cómo la va a ejecutar. ¿Ok? Y pues aquí en el fundamento, pues aquí la Constitución te lo dice en el artículo 89, fracción primera, que te dice, no, pues es la facultad que tiene el Ejecutivo Federal de hacer reglamentos. El Ejecutivo Estatal, en nuestra Constitución Estatal de Baja California, en el 49, fracción decimosexta, te dice también formular reglamentos para el buen despacho de la administración pública. Y en el 115, fracción segunda, párrafo segundo de la Constitución Federal, también los ayuntamientos, ¿no? Como bando de policía y gobierno, reglamento de tránsito, etc. ¿Ok? Entonces, creo que ven ahí la diferencia, no las junten, son fuentes separadas. Es un error decir que ley y reglamento son lo mismo. No, el reglamento implica una ley o un código previo y va a hablar sobre cómo se va a aplicar este. ¿Ok? Entonces, por eso, en tema de jerarquía, es pertinente ponerlo después. Sí, vamos a acabar, tranquilos. Entonces, mi pregunta es, ¿con esto que les expuse, les convencí entonces de que es el orden correcto a mayor extensión? Es lo que quería saber nada más, chicos. O sea, si se causó la convicción aquí, si hay alguien que diga, no, profe, no me convence. Se vale, se vale.
Pero aquí más que nada es que ustedes sepan el día de mañana razonar y sobre todo saber en qué caso plasmarlo. Mari sí me convence. Ok, vale. Aquí nada más, chicos, es que ustedes vayan dominando también el tema de las fuentes del derecho. Y es tema de introducción, ¿ok? Pero es un tema que es muy importante ligarlo. Y por eso todas sus materias en cada semestre, que son etapa básica, están vinculadas, ¿ok? No pueden tener una sin la otra, es un complemento, ¿ok? Entonces, bueno, aquí volvemos con lo último, con lo último, con lo último, con lo último. Ajá. Esto para explicar, chicos. Y chicos, miren, voy a subir más actividades y foros de debate como este. Pero chicos, por favor, participen, participación, vaya la redundancia. Es más que nada para que todos sigamos argumentando. Es lo que quiero practicar con ustedes, que ustedes vayan esbozando ideas. Poco a poquito van a ir agarrando esto, chicos. Es en la medida en la que participen. Sí, leyendo, por supuesto, estudiando, pero en la medida en la que participen argumentando. A veces damos la respuesta y no sabemos cómo fundamentarla. Les digo un secreto, los abogados, cuando damos una respuesta o planteamos una tesis o una antítesis, es decir, una teoría del caso en materia penal, por ejemplo, fundamos y motivamos. ¿En qué me baso? ¿En qué fundamento? Ah, pues en la ley. Ah, pues en el código. Ah, pues en la constitución. Ah, me fundamento en el tratado internacional. O me baso en la jurisprudencia. ¿Ok? Por eso es la relevancia de entender y comprender bien las fuentes del derecho. ¿Ok? ¿Y cómo lo motivo? Ah, la motivación implica que el supuesto jurídico, la hipótesis normativa que contempla la ley, el código, reglamento, tratado internacional, jurisprudencia, yo la puedo relacionar y puedo comprobar que esa ley, ese código, aplica a este caso concreto. La norma abstracta, el tratado abstracto, la jurisprudencia abstracta, aplica a este caso concreto de Darina y Paola, por ejemplo. ¿Ok? A eso me estoy refiriendo a ello, chicos. A la importancia de ligarlo todo, chicos. Ustedes conocen las fuentes del derecho en introducción y aquí es como van, en todo caso, ustedes ligados, ¿no? Eso implica la fundamentación y motivación. Y a la vez también los hechos del asunto que escribimos a la vez nos ayuda a entenderlo. Exactamente. Aquí es como quiero que ustedes vayan vinculando todas sus materias. Esa es la intención. Muy bien. Y tenemos para terminar. La extensión. Ajá. Ah, y esta es la famosa pirámide del señor Kelsen. Kelsen es un jurista alemán. Ay, ¿qué onda? ¿Por qué se mete con alemanes? Recuerden que nuestro sistema es romanista, pero también se llama romano-germánico. Nuestro sistema tiene su antecedente en el Corpus Juris Civilis Justiniano y también de la comprensión germánica. De hecho, entramos bajo la misma familia jurídica México, España, lógicamente Italia y Alemania. ¿Ok? Inclusive Escocia también, curiosamente, eso es un comentario interesante. Escocia también entra bajo este sistema. El caso es, tenemos raíz esto, chicos. Y implica mucho también estudiarlo. De hecho, yo recomiendo mucho ir a Alemania para ya pasa esta situación, obviamente. Recomiendo mucho usarlo como un destino para un intercambio académico. ¿Ok? Obviamente tienen que perfeccionar su inglés de base. ¿Ok? Hay muy buenas escuelas en Alemania. Esta pirámide de Kelsen habla de la jerarquía normativa en caso de las denominadas antinomias. Es decir, ¿qué pasa cuando tengo una ley que me dice esto, otra ley que me la contradice? Ay, güey, pues ¿cuál aplico? Ah, bueno, aquí, estamos ahí. Si se hace situación de que una ley permite una cosa y al mismo tiempo otra ley la deniegue en la misma situación abstracta, lo primero que debo hacer es ver cuál es jerárquicamente superior. Si es un reglamento que contradice la Constitución, por lógica de jerarquía, aplico la Constitución sobre el reglamento. Y después se acusa en todo caso la inconstitucionalidad del reglamento por contradecirlo. Y se tiene que reformar, se tiene que derogar ese artículo o se tiene que abrogar todo reglamento, inclusive, depende. Me fui un ejemplo muy drástico, pero puede pasar. ¿Qué pasa cuando es una ley contra la Constitución? Pues la Constitución. No, pues un reglamento contra el tratado. No, pues el tratado. ¿Va? Es pues importante ver esta pirámide. Ahora, ¿qué pasa si son leyes que se contradicen por mismo mendigo nivel? Ah, pues ahí la jerarquía no me sirve. Tal vez, habría que verlo, habría que verlo sinceramente, ¿no? Pero para irme a ejemplos muy drásticos de una vez, ¿qué pasa si están en el mismo nivel y no puedo resolver por tema de jerarquía? Ah, bueno, ahí ya le va a tocar la labor jurisdiccional a un juez el decidir en todo caso cómo se aplican. Y para eso entra
el auxilio de una fuente formal indirecta muy importante en nuestro país, se llama jurisprudencia, ya que a través de los argumentos que da la autoridad judicial, y hago mucho énfasis en eso, es como se resuelven, y ya lo comentamos, es en las sentencias, en la parte considerativa, los considerando la sentencia, donde se vierten los argumentos por los cuales el juez federal decide resolver X o Y. Y eso se asienta y deja el precedente para que en casos similares o análogos, porque en ningún caso es idéntico, se pueda aplicar el mismo criterio. ¿Ok? Y ahí me dice, bueno, recuerden que la jurisprudencia en términos mundanos me va a decir el cómo debo aplicar, cómo debo entender, cómo debo desaplicar inclusive una norma jurídica en un caso concreto. ¿Ok? En caso de contradicción, ¿no? Pero bueno, también sirve para colmar lagunas, como seguramente es como la introducción. Colmar lagunas, ¿qué es? Pues cuando la ley es muy ambigua, va a sonar muy romántico, pero pues la jurisprudencia sirve como un faro de luz en la oscuridad para vislumbrar en todo caso la vaguedad, ¿no? Para poder esclarecer la norma jurídica. Sí, porque pues muchos legisladores pues no tampoco son genios, ¿no? Ok, eso es más un ejemplo de esto, chicos. Ujú. Y vamos a pasar a las categorías. Chicos, si se dan cuenta, estamos siguiendo el manual, obviamente de acuerdo a mis diapositivas. Después vamos a ver el cuestionario pregunta por pregunta, pero primero quiero terminar mis diapositivas, pero quería que leyeran el manual previamente para que tuvieran más bases sobre esto y puedan participar también con las dudas, ¿ok? Entonces, lo que sigue son las categorías. Aquí me ayuda Belén, por favor, si suena mal. Belén. Ya otro. Las categorías son conceptos cuyo contenido es una esencia que se aplica por igual a un número muy extenso de entes. Son conceptos supremos de máxima extensión. ¿Les sigo? Sí. Aristóteles analizó todas las formas posibles de atribuir un predicado a un sujeto mediante el verbo ser. Para él, los conceptos supremos son substancia, existe en sí mismo, accidente, necesita estar en otro. Sí, uno depende de otro, ¿no? Y aquí hablamos de lo principal y lo accesorio, casi, ¿no? Y hay principios como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Si mato la sustancia, lo principal, pues obviamente tendría que también lo accidental. Es muy importante porque a medida en la que voy viendo la esencia de un concepto y veo toda su extensión, puedo yo clasificar. ¿Y cómo clasifico? Bueno, de la siguiente manera, realmente. En categorías. Adelante, Darina, adelante. Ok. Sí, Darina. Categorías. Ningún concepto existe por sí mismo, ni se puede considerar enteramente aislado de los demás. En todo concepto se encuentran implicados otros conceptos más generales o más particulares. Los de mayor generalidad y menor contenido se llaman categorías. A través de las categorías se afirma o se niega el ser. Categoría y predicado son dos conceptos lógicos en íntima conexión. Sobre la categoría ya no hay otro género superior. Exactamente, ¿no? Y las categorías me sirven en todo caso para eso mismo, ¿no? Ver enteramente aislado considerar un concepto, ¿no? Y aquí, de acuerdo con el manual, tenemos algunas categorías, ¿no? Esas categorías van en cuanto a ciertas características, ¿no? La esencia, la cantidad, la cualidad, la relación, el tiempo, el lugar, la pertenencia. Los marqué con colores, chicos, porque para que puedan ustedes distinguirlas, ¿no? Chicos, ya es la hora, me extendí un poquito más por la clase que lo tuvimos el martes. Igual, nos tomamos un poquito de tiempo el viernes, si les parece bien. Quedamos a las 10, de 10 a 11 el viernes, para ir comentando esto. Igual un poquito menos de tiempo porque ahorita me extendí, pero más que nada es para que estemos en el mismo nivel con el grupo 01, chicos. Prácticamente ya estamos. Les pido que sigan leyendo el manual, que lo tengan a la mano. Insisto, yo acabo mi presentación y luego vamos a repasar el cuestionario, ¿ok? Para que todos estemos en el mismo nivel, ¿no? Aquí quiero abrir el espacio para preguntas, dudas, si vamos bien, si van entendiendo los temas. Voy muy rápido, díganmelo en el chat para regresarme. Insisto, esto recuerden que es para ustedes, chicos. ¿Vamos bien? Sí. Ok, gracias, Paula. Sí. Sí, pues sí, estamos entendiendo, yo creo. Digo, estoy hablando por todos. No, También de acuerdo con la te compañera. les agradezco mucho, chicos. Espero que los otros 30 también estén bien. Insisto, les agradezco mucho que se conecten. Ojalá que los demás también se puedan conectar. Por favor, no sé si está Yesenia, la verdad no lo he escuchado.
Pero sí les pido que me digan para el viernes quiénes son los que no se conectan, quiénes son los que no tienen acceso a esto, ya que es importante que tratemos de conectarnos a la clase para seguir participando y cumpliendo con nuestras actividades. Y recuerden, chicos, muy posiblemente nos toque hacer aplicaciones también por esta plataforma. Entonces hay que estar todos en el mismo canal, ¿ok? Entonces yo les agradezco mucho a todos por su conexión el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que tengan mucha semana y nos vemos el viernes a las 10. ¿Ok, ok? Gracias, maestro. Bye. Gracias, Ok. profe. Dariana. Profe, ¿se me dio la palabra? Sí. Ok. Profe, si entregamos todos los trabajos, pero excepto uno, ¿nos afecta mucho? No, O sea, nos afecta. pero bueno, a mayores trabajos, si dejo más trabajos, si dejo más trabajo, realmente no creo que le afecte, ¿no? Pero, y si empiezo a dejar más trabajos, uno no le afecta, pero por favor sí hágalo. Porque más que sea una herramienta de evaluación, que pues, sí, ocupo para evaluarla, es más que nada para ir formando el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, no sé qué actividad le haya faltado, yo recomiendo que de todas maneras no deje de hacerlo. ¿Ok? Por la evaluación, no se Profesor, preocupen, gracias. mejor siga trabajando nada más, no me deje y siga participando, ¿ok? Ok, profe, gracias. No te preocupes. Ok, chicos, entonces, si no hay ninguna duda, nos vemos el viernes a las 10. ¿Ok, ok? Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho, ¿ok? Si les quiere. Igualmente, muchísimas Igualmente, gracias, profe, profesor. hasta luego. Bye. Que tenga buen día. Gracias. Ujú.